9. Ok, empecemos nuestra clase. Queríamos ver el tema de la simulación, ¿cierto? Simulación, a ver si está aquí. Ahí. Bueno, habíamos hecho este circuito, tuvimos las formas de onda en esos dos puntos. Bien, entonces lo que vamos a hacer un poquito es seguir viendo algunos aspectos más con el simulador, ¿no? El caso particular de los circuitos con transistor. Para eso voy a borrar este que está aquí. Ya, implementemos un circuito con transistor. Voy a acudir siempre para poner elementos en la retícula esta a la librería, ¿sí? Entonces, el transistor, decía, lo mismo que los diodos, se obtiene de la librería eval. Entonces, ya sea que tenga activada solo eval o que tenga marcadas todas las librerías, ¿sí? Los transistores están con nombre genérico Q. Cuando pongo Q aparecen, bueno, no son muchos. Ahí vean, este 2N2222 es un transistor NPN, 2907 es PNP, 3904, bueno, hay más por ahí. Este es un Darlington, ¿cierto? Ese también es un Darlington. Bueno, trabajaremos con este, 2222. Lo voy a poner acá. Y le agrego las resistencias de polarización, ¿no? Para eso tengo que ir a la librería Analog. Resistencia con R. Ahí está. Resistencias. Las voy a poner verticales para poder acomodarlas mejor en el circuito, ¿no? Voy a poner el circuito con divisor de voltaje en la base, que es el mejor para polarización. Y también necesito una fuente de voltaje, ¿no? Esa fuente en la librería source. Por eso siempre es mejor, en lugar de estar navegando en las librerías, tenerlas marcadas todas, ¿sí? Entonces la búsqueda ya no pasa por estar recordando en qué librería está. Si tengo marcadas todas, puedo buscar directamente aquí voltaje DC, ¿no? Fuente de voltaje DC es la que necesito para el circuito de polarización. Voy a poner mi fuente por acá.
El otro elemento que necesito es el nodo común, ¿no? Tierra. Ese decíamos con el botón este que está aquí en medio de la barra lateral derecha, en la columna, y elegimos la toma esta que dice 0 de la librería source. 0 source, ok. Le voy a poner tierra, una por aquí que necesito para la fuente, otra para ese resistencia y la de emisor. Y aquí ya puedo conectar todo, ¿sí? Tierra, la fuente con el nodo común de las resistencias de colector y de base. Estas dos resistencias a la base del transistor, emisor, colector, tierra y más tierra. Bien, entonces ya tengo mi circuito de polarización. Lo que falta son los valores de la fuente y las resistencias. Esta fuente la voy a poner de 12 voltios. Ok. A ver si puedo ampliar un poquito. No se puede mucho. 12 voltios la fuente. La resistencia R1, pongamos 15 kiloohmios. 15K. No se pone la unidad porque no hay. La K puede ser minúscula o mayúscula, no distingue entre una y otra. R2 más o menos 10K. R3, que es la resistencia de colector, inclusive podría cambiarle el nombre, ¿no? Ahí donde dice R3 hago doble clic y aquí le puedo poner en lugar del 3 C. ¿Sí? Eso es un poco de cosmética, ¿no? No tiene nada que ver con el circuito en sí. El valor de la resistencia, doble clic, le pongamos 750 ohms. Y la otra resistencia que aquí está como R4, que la voy a llamar RE, de 500 ohms. Bien, entonces ya tengo las 4 resistencias, la fuente, y lo que quiero ver es el punto de polarización, el punto Q. Para eso, cuando mi único interés es el punto Q, voy siempre a crear un perfil de simulación. Entonces acudo a la barra principal, el botón PSpice, nuevo perfil de simulación, le ponemos un nombre. Siempre el nombre es bueno que tenga relación con algún mnemotécnico que nos sirva para identificar qué es lo que hace, ¿sí? Entonces yo le voy a poner punto Q. Crear. Y tiene que abrirse una ventana, a veces se tarda un poco. Ahí está. Cuando solo me interesa el punto Q, el tipo de análisis lo voy a seleccionar de la cuarta opción que aparece, que dice Bias Point.
bias point. No necesita ninguna opción, simplemente con el tipo de análisis bias point puedo ya aceptarlo y me va a permitir obtener el punto Q, es decir, los voltajes y las corrientes en todo el circuito, ¿no? Al ejecutar con este botón siempre, RAM PSpice, tercera fila de la barra principal, o segunda de la barra de herramientas, ahí está corriendo y ya terminó, ¿cierto? En esta ventana de información me dice lo que ha ocurrido, ¿sí? PSpice Netlist Generation Complete, dice, ya terminó de generar. Entonces, aquí en la misma retícula donde está el circuito, yo puedo ver los valores de voltajes y corrientes. ¿Cómo hago eso? Hay unos botones acá que dicen B, otro I, otro W. Si habilito B, me muestra los voltajes de los nodos, ¿no? Obviamente en este voltaje, en este nodo tengo 12 voltios, que es el de la fuente. Todo esto está respecto al cero. Entonces 12 voltios respecto al cero en ese nodo. En este nodo, que es la base, tengo 4.54 voltios. En el colector tengo 6.27 y en el emisor 3.84 o 84. ¿Cierto? Esos son los voltajes en todos los nodos del circuito. Con ellos debería poder encontrar los voltajes que me interesan, ¿sí? En este caso, bueno, solo me interesa el voltaje colector-emisor, ¿no? Me voy a venir acá, a ver si puedo pegar el circuito que copié delante. Ah, no, nada que ver con esto. Bueno, no se puede llevarlo así tan simple. Parece que hay que usar esto. No, nada, no lo copié entonces. No copié el circuito. ¿Qué pasa? Estaba marcado, hago control C, ahora sí está copiado, a ver si tengo suerte. Nada, ¿no? No quiere pegarlo. Ingeniero, puede intentarlo de la siguiente manera. Vaya de nuevo. Ya le salió. Ahora sí, ¿no? Del Paint, control C. Y aquí creo que ya se puede. Ese es el camino. Bueno, entonces ese es el resultado de la simulación. No se ve muy bien porque está muy chiquitito, pero ya puedo leer. Entonces, ¿qué quería de los voltajes? Solamente me interesa el voltaje colector-emisor. Eventualmente, bueno, tal vez podría anotar otros voltajes como el voltaje de la base, pero no es preponderante. Voltaje colector-emisor, decía, es el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. En el colector tengo 8.27, ¿sí? Y en el emisor tengo 3.84. La diferencia es ¿cuánto?
4.43. Okay. Bueno, tal vez podría interesarme en el voltaje base emisor, ¿no? Del cual siempre hemos dicho que es constante y lo podemos tomar como 0,7. Voltaje de la base menos el del emisor. En la base tengo 4.54 y en el emisor 3.84. Diferencia 0,7 exactamente, ¿sí? Bien, entonces tengo ya los voltajes. Ahora voy a volver al circuito y voy a encontrar las corrientes. Para las corrientes utilizo el botón I, ¿sí? D es para los voltajes, I para las corrientes. Podría tener los dos simultáneamente. Con las corrientes, lo que hace PSpice para indicar el sentido, porque ahí está marcada la intensidad solamente, ¿sí? La intensidad de corriente. Para indicar el sentido, ese punteado marca el nodo, el extremo del componente por el cual entra la corriente. Entonces, en esta resistencia R1 quiere decir que la corriente va de arriba para abajo, ¿sí? Está entrando a la resistencia desde el terminal de arriba y sale por el de abajo. Por eso positivo dice 497 microamperes. Lo mismo sucede en la resistencia de colector. Está entrando por arriba, es decir, la corriente va de arriba para abajo. Esa es la corriente de colector. Y bueno, como en el transistor, en el colector entra también por el colector, marca lo mismo, ¿sí? 7.63 miliamperes. En la base entran 43 microamperes. Fíjense lo que sucede en el emisor. En el emisor la corriente sale, ¿sí? No entra al emisor. Entonces, ¿cómo sale? Está marcándola con signo negativo. ¿Sí? El punteado en el terminal de emisor, pero con valor negativo, entonces interpreto como corriente saliendo del emisor. Si aparecería positiva, quiere decir que entra al emisor, lo cual no es correcto, ¿no? Y ahí pueden ver que es la misma corriente en la resistencia RE, pero el sentido que tiene es de arriba para abajo. Positiva porque está entrando en la resistencia, ¿no? En el caso del emisor nos indica con el signo que está saliendo del emisor. Bueno, entonces con eso ya tengo todas las corrientes. Puedo hacer la misma historia, ¿no? Copiar esto, irme al Paint, parece que no funciona la tabletita. Aquí, Paint, Control V, otra vez Control C, y en la tablet, ¿dónde está la tablet? Control V. Bueno, ya puedo sacar las corrientes, ¿no? ¿Se lee? Uy, muy chiquito.
Corriente de base 43.4 microamperes. Corriente del colector 7.64 casi. Pero estos son miliamperes. Y bueno, sí, quiero la de emisor 7.68 creo que dice. Miliamperes. No, ahí no hay ningún cálculo que hacer. Esas son las corrientes. De los valores de las corrientes puedo obtener el valor de beta F, ¿cierto? Beta F es IC sobre ID. Este transistor, por lo general, tiene un beta de 170, 180, algo así. A ver cuánto sale. ID 43 microamperes y C764. Sale 176. 176. No tiene unidades, ¿sí? Solamente un número. Bien, entonces eso es el punto Q y beta F. Ahora, ¿cómo puedo ver ese punto Q en términos de la región de trabajo? Decíamos que para el circuito este que tiene resistencia en emisor, un parámetro para señalar la ubicación del punto Q es que la distribución de voltaje sea aproximadamente un tercio de VCC. VCC es 12, un tercio de VCC es 4, ¿cierto? Entonces debería tener el voltaje colector emisor más o menos en 4. Este tiene 4.4, está bastante bueno, ¿sí? El de emisor, el voltaje en la resistencia de emisor, este que aparece acá, también debería ser más o menos 4. Mejor si es un poquito menos, 3.8, perfecto, ¿cierto? Entonces puedo decir con eso que el punto Q está muy bien ubicado en la región activa. Y este circuito de polarización puede servir para un amplificador de voltaje o de corriente en configuración de emisor común, por ejemplo, y va a tener una ganancia bastante interesante. ¿Cierto? Podemos realizar el cálculo de la ganancia. Para eso tengo que introducir señal, ¿sí? Esa es la idea. Estos valores de voltajes y corrientes del punto Q ya no tiene objeto, los voy a quitar. Entonces voy a modificar el circuito para que sirva como amplificador. ¿Qué tengo que ponerle? Una señal, ¿sí? Una señal de voltaje. Voy a hacer voltaje sinusoidal, Vsin. ¿Ya? Este Vsin es una fuente de voltaje sinusoidal. Lo habíamos visto ya en la clase anterior, ¿no? Ahí la voy a poner. Esta debo conectarla con el
la base del transistor, ¿sí? Pero no puedo conectar directamente porque me modificaría el punto Q. Entonces tengo que ponerla aislada en corriente continua de la base. Para eso utilizo un condensador. Entonces, otro elemento que voy a emplear es un condensador en la librería Analog. Y mediante ese condensador voy a conectar la fuente a la base, ¿no? Esta fuente, bueno, tiene que tener referencia a 0, entonces tal vez necesitaría tierra por ahí. Ahí está. Y ahora hago la conexión. Listo. Los valores que tengo que poner. Para la fuente tiene 4 parámetros, ¿sí? Este offset lo voy a poner en 0, eso es un voltaje de continua que podría tener la sinusoide. El segundo parámetro es amplitud. El tamaño de la señal en voltios, ¿no? Porque es una señal de voltaje. Voy a poner 50 milivoltios. La frecuencia mediana, pequeña, podría ser 1 kilohertz. Okay. Y este otro parámetro que es el corrimiento de fase. Ese lo voy a poner en 0, no quiero ver todavía eso. Bueno, pues ya están definidos los 4 parámetros de la fuente de voltaje sinusoidal. La amplitud, que es el tamaño de la sinusoide, la frecuencia, la velocidad con que oscila, ¿cierto? Y la fase que hemos puesto en 0. Lo que nos falta es el valor del condensador. Este condensador que por defecto es 1 nanofaradio, es muy pequeño. Tengo que hacerlo un poquito más grande, bastante más grande. Voy a poner 1 microfaradio. Un microfaradio creo que es un buen valor para ese condensador. Listo. Hasta aquí puede servir como amplificador de emisor común, ¿no? Para eso la entrada por base y la salida por colector. Entonces necesito crear ahora un perfil de simulación que dibuje la forma de onda en algún lugar especial, en este caso en el colector del transistor, ¿sí? Para eso voy otra vez a la barra principal, el botón PSpice, nuevo perfil de simulación. Le voy a poner un nombrecito que se llame salida. ¿Sí? Este me va a servir para trazar la forma de onda en la salida. ¿Qué tipo de análisis? Dominio del tiempo. Ya de los 4 que tengo como opción, elijo el primero, dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque quiero un gráfico que en el eje horizontal sea tiempo. ¿No? Tiempo. Y por lo tanto debo poner parámetros de tiempo. ¿De dónde saco esos parámetros? De la frecuencia de la señal. Hemos puesto como frecuencia 1 kilohertz. ¿Sí? 1 kilohertz. Entonces puedo hacer el cálculo de cuánto me conviene que sea la duración de ese trazo que voy a, cambiaré de página ahí. Entonces,
el tiempo de duración de la simulación, decía, está relacionado con la frecuencia. La frecuencia en nuestro caso es 1 kilohercio. 1 kilo es 10 a la 3. El periodo, que es el tiempo que necesita para generar una sinusoide, es el recíproco de la frecuencia. 1 sobre 1000. Ay, he estado en el límite de la batería. Un segundito, si no la cargo se nos va a ir. Esta no avisa. Esta se muere solita. Entonces, vamos a salvar la situación. Es lamentable. Se resuelve. Muy bien. Entonces tengo ya el periodo, ¿sí? 1 sobre 10 a la 3 es 10 a la menos 3 segundos, ¿sí? Eso es 1 milisegundo. Como el periodo es 1 milisegundo, y a mí me gustaría ver unas 4 o 5 sinusoides, entonces voy a usar eso para este parámetro de duración que aparece como run to time. Entonces, run to time le pongo 5 veces el periodo, 5 milisegundos, ¿sí? 1 milisegundo es una sinusoide, yo quiero ver 5 milisegundos. Empieza, dice, a tomar datos a partir de 0. Otra cosa que hay que fijar aquí es este que aparece como opción. Lo podemos dejar así en blanco, pero es mejor asegurarse de que nos vaya a dibujar una forma de onda bien trazada, con líneas claras, ¿sí? Entonces es bueno poner aquí un incremento de tiempo que sea bastante más pequeño que el tiempo de duración, ¿sí? 5 milisegundos a este bien pequeño, más o menos 1000 veces más chico. Sería 5 microsegundos. Voy a exagerar un poco más, voy a poner 1 microsegundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el simulador? Va a hacer cada microsegundo una muestra. En 5 milisegundos hay 5000 microsegundos, ¿no? Va a ser 5000 cálculos. Como es un procesador bastante rápido, no le va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Acepto. Entonces ya está creado el perfil de simulación. Salida lo que busca es un dibujo, un trazo de la forma de onda de lo que yo le diga, ¿sí? Y eso se lo voy a indicar con estas sondas. Sonda de voltaje, como quiero ver el voltaje en el colector, la pongo ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi sonda en la salida, en el voltaje del colector. Y puedo ver ya con todo esto la forma de onda que va a tener, ¿sí?
De esa forma de onda voy a deducir cuál es su amplitud y con eso determinaré la ganancia. Entonces ejecutamos la simulación con este botoncito Run Test Spice. Ahí va corriendo. El resultado nos lo muestra en un gráfico que seguramente está por aquí. Ahí está. Ese es el resultado, lo voy a ampliar. ¿No? Vean que es una sinusoide, pero está invertida, ¿sí? La función seno a partir de 0 crece. Este está decreciendo. No está centrada en 0. ¿Por qué? Porque está centrada en el valor de corriente continua que tenía el colector. Cuando hicimos la simulación del punto Q, habíamos encontrado que el voltaje del colector es 8.27 voltios, ¿sí? No había sido 8, había sido 6. Yo no lo vi bien. Entonces es 6.27 voltios. Eso es el 0, este de aquí. Puedo ver los voltajes punto a punto. Para eso tengo estos cursores, ¿ya? Fíjense, aquí hay un botón en la tercera fila de la barra principal, esa flechita que dice toggle cursor. Entonces ahora el puntero del mouse se va a convertir en un cursor. Cuando lo habilito, vean que aparecieron dos líneas, una horizontal y una vertical, sobre la traza. Al haber puesto toggle cursor, se habilitaron todos estos botoncitos. Uno es de pico, el otro es de pico inferior, el otro es de cualquier punto, etcétera, ¿no? Voy a usar este de pico, da lo mismo cualquiera. Cuando habilité el cursor, además de el cruce de esas líneas que aparecieron ahí, me está mostrando en esta ventana, la ventana inferior izquierda, los valores de el punto de cruce. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a presionar el botón izquierdo del mouse y voy a arrastrar. ¿Ya? A medida que arrastro, vean que las líneas esas que se cruzan siempre van sobre la traza. Entonces, por ejemplo, cuando llego ahí arriba, en el punto superior, y suelto, lo que me indica aquí en la ventana inferior izquierda es el valor de X y el valor de Y. El valor de X dice 740 microsegundos, ¿eh? El valor de Y, que es el eje vertical, es 6.34 voltios. 6.34 voltios. Entonces, fíjense que si me vengo al extremo donde empieza el 0, ahí, entonces el 0, acá puedo ver 0, ¿cierto? Estoy en la plantillita esta que está a la izquierda abajo. El 0 de X corresponde en Y a 6.27 voltios. Ese es el 0 de la sinusoide. ¿Sí? Entonces, con respecto a ese 0 es que yo puedo saber cuánto vale la amplitud de la sinusoide. O también puedo tomar los dos extremos, el pico superior, que es más o menos
6.34 y apretando el botón derecho me voy hasta el pico inferior, más o menos ahí, y tengo dos valores de Y, 6.34 y 6.19, y más a la derecha, sí, aquí está el 1 y aquí está el otro, 6.34, el otro 6.19, la diferencia, ¿no? Y1 menos Y2, 147, ese es el valor pico a pico. El valor pico a pico del voltaje. Lo voy a copiar ahí. ¿No? Entonces puedo hacer mi análisis, a ver si me deja pegar eso. Ahí está. Qué belleza. Entonces, el voltaje pico a pico de la salida pico a pico es lo que me está indicando aquí. Lo voy a marcar así. ...147.97 milivoltios. Como yo quiero la amplitud del voltaje de salida, entonces voy a tomar la mitad del pico a pico. El VO máximo o pico, al que simplemente voy a llamar VO, es la mitad de este pico a pico. La mitad del pico a pico es 73.9, ¿no? 98 milivoltios. Esa es la amplitud del voltaje de salida. La amplitud del voltaje de entrada la conocemos, ¿sí? Que es el de la fuentecita esa sinusoidal que pusimos. Eso era 50 milivoltios, ¿sí? Entonces la ganancia en voltaje, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, había sido 73.98 dividido 50, ¿no? Ambos están en milivoltios, se cancelan. Pero además es negativa porque se ha invertido la sinusoide. ¿Cuánto es eso? Menos 1.4. .48, no tiene unidades, ¿sí? 1.48, o sea que gana casi nada, ¿no? Si sería 1, estaría no ganando. 1.48 quiere decir que gana un poquitito. ¿Por qué gana tan poco si es un amplificador emisor común? El emisor común, hemos dicho que tiene una bastante apreciable ganancia en voltaje, pero eso solamente cuando esta resistencia de emisor es 0, ¿sí? Pero yo no puedo poner 0 porque me movería el punto Q. Entonces, para que el punto Q no se mueva, haríamos un truco: ponerle un condensador en paralelo. Eso voy a hacer. Condensador
Lo voy a hacer rotar para que esté así. Y lo voy a conectar en paralelo con la RE. ¿De qué valor el condensador? Este sí tiene que ser grandecito. Unos 500 microfaradios nos va a servir muy bien. ¿De acuerdo? Entonces ahora, con ese condensador en la resistencia de emisor, ¿qué es lo que consigo? Que para corriente continua, o sea, el punto Q, el condensador se vea como circuito abierto, o sea, como si no estuviera. Lo mismo el C1 está abierto, no hay la fuente. El punto Q solamente depende de las 4 resistencias y la fuente de 12 voltios, ¿sí? En cambio, para la señal, estos condensadores aparecen como cortocircuitos. Entonces, la señal pasa a la base y en el caso del emisor, el condensador cortocircuitado anula la resistencia, porque pone el emisor directamente a tierra, ¿sí? Entonces la ganancia se va a elevar sustancialmente. Veamos en cuánto. Voy a volver a ejecutar la simulación. Ahí se va. Ups. Vean que la señal ahora aparece recortada, ¿sí? Bien deformada, ya no es una sinusoide. ¿A qué se debe eso? A que la ganancia es tan grande que el transistor ha entrado en saturación. ¿Cierto? Entonces, no está operando en la región activa cuando la señal tiene valores grandes, ¿sí? Solución. Para sacarlo de esa zona de saturación, lo que queda es reducir el tamaño de la señal. Con 50 milivoltios me fui a la saturación en la salida. Entonces voy a reducir estos 50 a, creo que no es exagerado, bajar a 10. 10 milivoltios, ¿sí? Con eso espero que no haya deformación. Voy a volver a ejecutar la simulación. Veremos qué ha ocurrido. Ahora está bonita, ¿no? Ya tiene cara de sinusoide. Todavía tal vez tenga problemitas de corte, pero no se nota mucho, ¿sí? Aparece muy redondeada en la parte superior, más picuda en la parte inferior, ¿sí? Bueno, creeremos que está bonita. ¿Cómo determinamos ahora la amplitud de la señal? Otra vez habilito el cursor de pico. Me voy al pico superior, más o menos por ahí. Y con el botón derecho al pico inferior, que más o menos anda por ahí. ¿Cierto? Entonces tengo 8 voltios en el pico superior, 4.3 en el inferior, la diferencia 3.68 voltios. Me voy a copiar eso. ¿Dónde está mi recortador? Y vamos a analizarlo. Ahí está. Entonces ahora que tengo un condensador
en el emisor la ganancia tiene que haber subido, ¿sí? ¿Cuánto es ahora la ganancia? El voltaje PO ahora en su valor de amplitud, que es la mitad del pico a pico, sería 800, ¿no? 8.00, que es el valor más grande, menos el más pequeño, que es 4.31. ¿Cuánto es? Esa es la amplitud de la señal de salida. 8 menos 4.31 igual dividido 2, 1.84 voltios. ¿Sí? Entonces la ganancia, porque nuestro voltaje de entrada también lo hemos reducido, sería 1.84 dividido 10 milivoltios, ¿sí? Hemos bajado a 10. Mili es 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto da eso? $184.5. Negativo, ¿no? No sabemos por qué. Menos 184. Esa es la ganancia con el condensador en emisor. ¿Sí? Bastante grande, ¿sí? Interesante nuestra ganancia. Si lo que quisiera es determinar la ganancia en corriente, tendría que poner sonda de corriente, ya no sonda de voltaje, ¿cierto? Entonces, si quiero ver la ganancia en corriente, voy a quitar esta sonda de voltaje, ¿no? La marco y con suprimir la borro. Y voy a aplicar sonda de corriente, esta que dice Current Marker, tercera fila de la barra principal o segunda de la de herramientas. Ahí. A diferencia de la de voltaje, que podía ponerla en cualquier parte, la de corriente solo puedo ponerla en un punto que corresponda al extremo de un componente. ¿Ya? Como la corriente quiero verla cómo entra, la voy a poner en la entrada de este condensador. Por ahí entra la corriente. Y quiero ver cómo sale de el circuito, es decir, cómo sale de la resistencia de colector. O sea que la voy a colocar ahí. Fíjense que no me deja poner en cualquier parte, ¿no? Si yo quisiera ponerla aquí, me va a decir a gritos que la corriente, ¿no? Este marcador de corriente se va a ignorar a menos que se conecte en un pin. Es necesario conectarla en un pin, o sea, en un terminal de cualquier componente. ¿Ya? Ok. Con esas dos me es suficiente, ¿no? Ya tengo la corriente de entrada, tengo la corriente de salida. Vean que le asigna un color a cada cosa, ¿no? Entonces, con esos colores yo puedo fácilmente identificar en el gráfico. Voy a volver a ejecutar, ¿sí? Por los cambios que realicé.
Y aquí ya puedo ver el resultado. Bueno, se supone esas son las dos corrientes. La de entrada es esta que aparece como una línea nomás, ¿no? Y la de salida es la otra que está en rojo. ¿Por qué aparece como una línea la de entrada? Porque es tan pequeña que no la puede trazar. ¿Sí? Su traza no hace mover algo que para esta escala es prácticamente cero. Entonces, si yo quiero verla, porque estoy interesado en verla, lo que puedo hacer es, solo en el dibujo, esto no le afecta al circuito, es en el dibujo multiplicarla por algo. Como yo sé que la ganancia es grande, la voy a multiplicar por 100, ¿ya? ¿Qué hago para eso? Aquí donde dice IC1, ¿no? Corriente en el condensador 1, esa es la traza esta que está apareciendo como una línea, voy a hacer doble clic. Y aquí digo lo que quiero hacer con él. En mi caso quiero multiplicarla por 100. Aquí hay unos operadores, ¿sí? Multiplicación, suma, resta, división, valor absoluto, arco tangente, una sarta de cosas. Yo solo quiero multiplicar. Eso es un asterisco. Multiplicada por 100. ¿Qué va a hacer eso? Solo le va a cambiar el tamaño del dibujo, ¿no? No afecta al circuito. Ok, y vean que ahora ya está grandecito. Está multiplicada por 100. ¿No? Puedo verificar que realmente, si esta es la corriente de entrada, la corriente de salida está invertida, porque a los semiciclos positivos les corresponde semiciclos negativos, y a los negativos positivos. Entonces, efectivamente, hay inversión de fase. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, medir la ganancia. Entonces habilito cursor de pico. Me voy a ir al pico superior de la entrada. Más o menos está por ahí. ¿Sí? Y con el botón derecho al pico inferior, que más o menos anda por ahí. Listo. La ventaja es que simultáneamente me mide en el otro, ¿no? Fíjense aquí abajo. El pico superior, 1.67 miliamperes, pero está multiplicado por 100, ¿no? Yo tengo que dividir entre 100. Lo que me está mostrando es lo del dibujo. Y también me muestra la corriente en la salida, que para el valor ese de entrada positivo de pico corresponde un negativo en la salida, que es 10, ¿no? Negativo 10.19 milis. Ese sí es real, ¿no? El otro es alterado multiplicado por 100. Entonces voy a copiar esto para que podamos analizarlo en la tableta. Vámonos a la tabletita. En otra página. Un puntito. Ganancia corriente. Diremos. Listo. Entonces voy a calcular tanto corriente de entrada como corriente de salida.
todo tengo que hacerlo en valor pico a pico o pico, ¿no? Ambas tienen que estar en el mismo tipo de medida. ¿No? Lo que quiero es ganancia en corriente. Corriente de salida versus corriente de entrada. Las voy a poner en valor pico a pico. La de salida pico es menos 10 y su otro pico está en menos 5. Entonces tengo que hacer menos 10.19.197 menos 5.33. Todo está en milis, ¿sí? Voy a poner aquí miliamperes. Y la de salida, o perdón, la de entrada es 1.67 menos 1.48 casi, ¿no? Pero esto viene multiplicado por 100, entonces yo tengo que dividir entre 100. Ahora sí hacemos el cálculo. Sale 154 negativo. $154.5. Bien, esa es la ganancia en corriente. Para tener una idea de que si hemos hecho bien o no el cálculo, debemos considerar siempre que en el emisor común la ganancia en voltaje, cuando no tiene resistencia en el emisor o está con ese condensador, debe ser del orden de beta F, ¿no? O sea, más o menos tiene que ser 170 I, como hemos visto que es beta F. Y también la ganancia en corriente tiene ese orden. O sea, más o menos debería estar cercano a los 170. Bien, entonces aquí hemos verificado eso. Ganancia en voltaje considerable, grande, 180 creo que nos salió, 184, y la de corriente 154, ¿no? El circuito amplificador tiene una muy buena respuesta tanto en voltaje como en corriente. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Entonces nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? El lunes con ustedes es el examen.
Sí, ¿no? El lunes es el examen. Ingeniero, Cualquier duda, dígame. una consultita. ¿No se va a obligar a modificar la fecha de prestación del práctico? Creo que ya la modifiqué. A ver, de todas maneras voy a verificar enseguida. Me parece que ya la cambié. Bueno, entonces el lunes directamente entran a la plataforma a las 8:30 para hacer su examen. Una parte del examen es solamente en la plataforma, marcando en la opción correcta, y la otra parte a la hoja de papel en la que resuelvan el problema que se les indique, le sacan una foto, la convierten en PDF y la suben a la plataforma. Eso tienen que hacerlo inmediatamente después de haber terminado el examen, ¿sí? Genera una consulta. ¿Hasta qué hora va a estar habilitada la plataforma? Empezará a 8:30, el examen dura creo 60 minutos, entonces va a estar hasta las 9:40, 9:45 más o menos, ¿no? O sea, con eso tienen un margen, digamos, de empezar un poco atrasados, ¿sí? Ok, ingeniero, gracias. Ok. Entonces nos vemos el día lunes o en cualquier momento si tienen alguna consulta por WhatsApp. Se cuidan.